of the PCR positive persons were from the Mission, Southeast San Francisco, and from San Mateo County. The findings mirror a study UCSF conducted in the Mission District back in April. It found the people most impacted by the virus were low income, living in dense housing, working jobs that wouldn't allow them time off to isolate. 33% of monolingual Spanish-speaking folks do not have proper access to internet. That's a barrier. If folks don't have the luxury of owning a car, that's a barrier. John Jacobo with the Latino Task Force says the study reveals a lack of testing in neighborhoods most impacted by the virus. But the issue is that there's not enough access to testing. There's not enough resources to provide people to isolate and shelter in place. There's not enough contact tracing or case investigation. I know of one case that the father got infected. There's 13 people living in the house. Mission District resident Roberto Hernandez is an executive on the San Francisco Latino Task Force. I know people who've caught the virus that show up to the Mission Food Hub, for food. And I'm telling you, I have to send people home, and we deliver food to their home. We are being provided what is comparable to buckets of water to fight a 5-alarm fire. Figure out whatever the bureaucratic mess is and get us the resources to provide the solutions that we need for our community. In a statement, San Francisco Public Health Director Dr. Grant Colfax said in part, "We must continue to expand investments in our COVID-19 response, including the Latinx community." Put the funding in the community so that we can do that work ourselves. Y esto es tuyo, Ángel Domínguez Escobar. Oh, solo mi hermano. El papi, sin tanto rollo. En todo el mundo se está comentando que es pariente de la chikungunya. En todo el mundo se está comentando que es pariente de la chikungunya. Es una rara y extraña enfermedad que está pegando por toda la ciudad. Es una rara y extraña enfermedad que está pegando por toda la ciudad. El coronavirus, que te desmaya y te hace sentir mal. El coronavirus, está pegando por toda la ciudad. El coronavirus, ten mucho cuidado que te puede pegar. El coronavirus, si te descuidas te puede matar. Y oye mi compa, ten mucho cuidado con esa enfermedad. El coronavirus, ósalo andariego. Todo el mundo te está comentando que es pariente de la chikungunya. Todo el mundo te está comentando que es pariente de la chikungunya. Es una rara y extraña enfermedad que está pegando por toda la ciudad. Es una rara y extraña enfermedad que está pegando por toda la ciudad. El coronavirus, que te desmaya y te hace sentir mal. El coronavirus, que está pegando por toda la ciudad. El coronavirus, si te cuidas te puede pegar. El coronavirus, si te cuidas te puede matar. Oye compadre, ¿qué pasó mi compa? Y cuidado con esa enfermedad. ¿Y cómo se llama pues? El coronavirus. Ay, compadre, creo que a mí ya me pegó este coronavirus. Ay, y ella para la gente bonita del Valle de Luciana, Veracruz. Gózalo. El coronavirus, que te desmaya y te hace sentir mal. El coronavirus, está pegando por toda la ciudad. El coronavirus. This is how the volunteers stay cool. Te puede matar. El sabor de mi grande, San Lucas y San Oaxaca. El original, sin tanto rollo. Síguele, conviene.
Esto es tuyo, Ángel Domínguez Escobar. Gózalo, mi hermano. El papi, sin tanto rollo. En todo el mundo se está comentando, es pariente de la chikungunya. En todo el mundo se está comentando, es pariente de la chikungunya. Es una rara y extraña enfermedad que está pegando por toda la ciudad. Es una rara y extraña enfermedad que está pegando por toda la ciudad. El coronavirus, que te desmaya y te hace sentir mal. El coronavirus, está pegando por toda la ciudad. El coronavirus, ten mucho cuidado que te puede pegar. El coronavirus, si te descuidas te puede matar. Y oye mi compa, ten mucho cuidado con esa enfermedad. El coronavirus, ósalo andariego. Todo el mundo te está comentando, es pariente de la